En ese momento me reporta el sistema 110 participantes. Gracias por su atención, por su presencia y por respeto a su puntualidad. Pues vamos a iniciar nuestra actividad en esta tarde. Ya conocen las reglas para la participación. En este caso, vamos a continuar un tema que habíamos dejado pendiente en la sesión anterior, y es culminar con el módulo 3 relacionado con las acepciones de la palabra derecho. Sin más, entonces entramos al desarrollo de este tema. Si tienen ustedes algún inconveniente con el audio, con el video, pues me lo hacen ver. Si me escuchan sin ningún inconveniente, sin ningún problema, pues creo que podemos iniciar nuestra actividad y de alguna manera pues establezcamos el desarrollo. Todavía alguien más solicita ingreso. Bienvenidos y bienvenidas quienes están ingresando en este instante. Entonces, comencemos. Ustedes se recuerdan, en la sesión anterior estábamos trabajando con las acepciones de la denominada palabra derecho. Esto genera de alguna forma que debemos continuar con el desarrollo del tema. Alguien ingresó en último momento, pues bienvenido sea. Entonces, veamos que tenemos a continuación. Ya hay un quórum de 112 participantes. Gracias por asistir a mi llamado, y esto va a generar entonces la posibilidad de que podamos desarrollar en nuestra sesión de hoy este tema que estaba pendiente de terminarse, y es el que se relaciona con las acepciones de la palabra derecho. Bueno, entonces veamos lo que tenemos a continuación. Cuando nosotros hablamos de esas acepciones que nos presenta la palabra derecho, hemos desarrollado la acepción de derecho subjetivo, derecho objetivo, fue lo que desarrollamos anteriormente, y ahora nos corresponde, por supuesto, desarrollar un binomio de acepciones, y el derecho vigente y el derecho eficaz. En este caso vamos a practicar un derecho vigente. Este término también hace referencia a un derecho denominado formalmente válido. ¿Esto qué significa? Un derecho formalmente válido. Esto significa, de alguna manera, disculpen, alguien ingresa por acá. Bueno, ahí estamos. En todo caso, les decía, derecho vigente es un derecho que, al haberse cumplido con todas las formalidades que son obligadas a seguir en el proceso de su creación, es declarado por el Estado de observancia obligatoria en una época y un lugar determinado. En este caso, como ustedes pueden darse cuenta, si se cumplieron los requisitos, las formas obligadas y determinadas en el proceso de creación de la ley, entonces el mismo deviene en derecho vigente, es un derecho formalmente válido. ¿Por qué formalmente válido? Que se cumplieron todas las formalidades establecidas en su proceso de creación. Entonces, bajo este aspecto tendríamos la acepción de derecho vigente. Ahora, luego, en el binomio que vamos a relacionar con esta acepción, pues aparece el término derecho eficaz. Derecho vigente y derecho eficaz. Bueno, como un aspecto previo, he de comentarles que otros autores, al explicar esta relación de derecho vigente, utilizan el término derecho positivo. En este caso, nosotros en el curso de Introducción al Derecho decidimos, como claustro, utilizar el término eficaz en sustitución del término positivo. Y voy a explicar por qué. De alguna manera, esta acepción de positivo hace referencia, en términos generales, al positivismo jurídico. Obviamente, esta corriente filosófica del pensamiento hace referencia al derecho creado por el Estado. Ahora, el derecho al que nosotros denominamos eficaz y que otros autores le denominan derecho positivo, se refiere a un derecho socialmente válido. ¿Esto qué significa? Un derecho que es efectivamente cumplido, es acatado por los destinatarios de esos preceptos. Entonces, noten algo.
además de estar vigente, esto es, además de ser formalmente válido, lo ideal es que ese derecho se cumpla eficazmente por la sociedad a la cual está dirigida. Y ustedes lo habrán mencionado o posiblemente lo habrán escuchado cuando se dice, en Guatemala las leyes no se cumplen. El derecho vigente no es un derecho eficaz. ¿Entienden eso? ¿Qué es lo ideal? Que aparte de ser derecho vigente, también sea un derecho eficaz. Entonces, ustedes podrán darse cuenta, inclusive está vigente la ley que prohíbe fumar en ciertas áreas, pero ustedes están dándose cuenta de que hay gente que incumple con la norma, y esto establece que a pesar de que está vigente ese derecho, no es un derecho eficaz. Mis amigos y amigas motoristas, por ejemplo, imagínense ustedes la obligación de usar casco. ¿Está vigente? Sí. Lamentablemente vemos como no pocos, sino muchas, claro, ustedes no, porque son fieles cumplidores del derecho, mis amigos motoristas, pero otros andan con el casco en el brazo, con el casco llevan. ¿Qué significa esto? Que hay normas de derecho vigente que no son derecho eficaz. Y así podríamos mencionar otros ejemplos. Sin embargo, es importante que ustedes consideren que en este binomio derecho vigente, derecho eficaz, vamos a hablar de un derecho formalmente válido en contraposición de un derecho socialmente válido. Quería que ese derecho vigente o derecho formalmente válido también sea un derecho eficaz, un derecho socialmente válido. Bueno, entonces estaríamos viendo este par de acepciones de la palabra derecho, porque tenemos otras más. El derecho sustantivo en contraposición al derecho adjetivo procesal. Bueno, el derecho sustantivo, por definición, hace referencia a normas por medio de las cuales se constituyen derechos subjetivos y se establecen deberes jurídicos. Basta con que ustedes recuerden en nuestro código, caso civil, el artículo 112 del Código Civil, que establece o menciona que la mujer tiene derecho preferente sobre el sueldo, salario e ingreso del marido, por cantidades que correspondan para alimentos de ella y de sus hijos menores. Igual derecho compete o corresponde, por supuesto, al marido, pero vamos a hacer algunas excepciones por ahí. Vamos a dejarlo por ahí. El Código Civil, vemos, por ejemplo, 110, el marido debe protección y asistencia a su mujer, obligado a hacer todo lo necesario para el sostenimiento del hogar, de acuerdo con sus posibilidades económicas. Voy a mencionar, voy a dejar hasta ahí estos dos textos legales, pero estamos viendo de que en nuestro Código Civil se están estableciendo derechos y se están estableciendo deberes. El derecho que tiene la mujer sobre el marido, el deber que tiene el marido de proveer lo necesario para el mantenimiento del hogar o sostenimiento del hogar. Y de alguna manera, quienes son felizmente casados y se recordarán en el momento de la celebración del matrimonio civil, el notario, el alcalde o el ministro de culto autorizado que celebró el matrimonio civil, pues debió haberle leído los artículos del Código Civil que relacionaban con los derechos y los deberes que se originan del matrimonio. Y dentro de estos aparecen pues ese par de artículos que acabo de mencionar. Y entonces resulta de que se le atribuye un derecho a la esposa, hay una obligación para el marido, se conoce el deber jurídico, y claro, pues, ¿cuántos de ustedes, cuántos de nosotros voluntariamente cumplimos con esas obligaciones o deberes jurídicos? Pero en algunos casos puede darse lo siguiente: ante el incumplimiento de ese deber, es una obligación legal, por supuesto, la esposa puede hablar de mil maneras con el marido y no hay manera que éste provea el gasto. Entonces, ¿qué se necesita? ¿Qué se requiere ante esa situación? Claro, esto genera conflicto y todo lo que ustedes se pueden imaginar dentro de una familia,
Pero al final la esposa tendrá que demandar al marido en un juicio oral de fijación alimenticia después de familia. Es acá en donde aparecen las normas de derecho objetivo procesal que van a integrar ese derecho por esas normas que tienen un carácter instrumental, porque a través de las mismas se viabilizan las normas del derecho sustantivo. Entonces, tienen ese carácter o naturaleza procesal las normas del derecho objetivo porque establece la forma para hacer efectivo el cumplimiento de las normas del derecho sustantivo material. Noten que por ese motivo relacionamos el derecho sustantivo, que es el que constituye los derechos subjetivos y establece los deberes jurídicos, y lo relacionamos con el derecho objetivo procesal porque este es el canal, es el medio a través del cual podrán viabilizarse esas normas del derecho sustantivo a través de las cuales se han establecido derechos y se han impuesto obligaciones o deberes jurídicos. Y es así como ustedes podrán darse cuenta que existe, por ejemplo, un código civil que tiene normas de derecho sustantivo y también existe un código procesal civil y mercantil que establece el procedimiento, la normativa jurídica a través de la cual se establecen las etapas, las maneras, las formas, los medios para hacer viables a las normas del derecho sustantivo. Igual puede haber un código penal, que es derecho sustantivo, y existe un código procesal penal que establece el procedimiento a seguir para hacer aplicables las normas del derecho sustantivo. En el caso de laboral, por ejemplo, vemos que el Código de Trabajo pues, tiene normas de derecho sustantivo, pero a su vez tiene también una parte adjetiva procesal. El hecho de que estén condensados en una misma ley, en un mismo cuerpo normativo, no significa que todas sean adjetivas procesales o todas sean sustantivas, sino que para poder distinguir una norma de derecho sustantivo de una norma de derecho adjetivo, basta con que ubiquen derechos derivados de estas normas y deberes derivados de las normas, es el derecho sustantivo, donde usted encuentre el procedimiento para hacer viable a las normas anteriormente mencionadas, pues estas tienen naturaleza adjetiva procesal. De esta manera podrán ustedes distinguir cuando estamos en presencia de normas del primer tipo, sustantivo, y normas del segundo, que son objetivas. Continúo. Luego tenemos el derecho positivo, a este vamos a contraponer al derecho natural. Por supuesto, aquí estamos utilizando desde la concepción del positivismo jurídico el derecho positivo. Por ese motivo hablamos de un derecho positivo para hacer referencia a un derecho, un ordenamiento que es derivado, es producto de la voluntad soberana del Estado. Entonces, a través de su poder directo, obviamente el Estado, mediante acto de autoridad, pues tiene esa potestad para poder crear esos dispositivos normativos. Es así como digamos a ese derecho positivo como un derecho creado por el Estado, un derecho estatal. En contraposición, por supuesto, ustedes se recordarán, hablamos de un derecho natural, para mencionar un orden sobrenatural, en donde encontramos normas que son intrínsecamente justas, que son caracterizadas, entre otras, por esos principios que las distinguen: universalidad, cognoscibilidad, inmutabilidad. Y con ese término de derecho natural, pues hablamos de un orden formativo integrado por esas normas que de alguna manera constituyen un derecho modelo, es un derecho ideal que debe ser imitado, esto es replicado por los hombres al crear su derecho escrito. De esta manera, pues se vincula, se relaciona el derecho positivo con el denominado derecho natural. Podríamos ir platicando de acepciones de la palabra derecho, sin embargo, aquí estaríamos terminando este módulo 3 y, por supuesto, lo que viene a continuación pues, sería el módulo 4 y al final pues vamos a responder preguntas o comentarios que ustedes tengan. Y por lo tanto, entonces, pasamos de esta presentación y venimos entonces a un nuevo módulo que va a estar representado por el tema que anteriormente les había comentado, y es el que se refiere, obviamente, a esto: el derecho y su relación con otras ciencias.
Bueno, ¿qué vamos a platicar en el cuarto módulo? Pues vamos a hacer unas reflexiones previas antes de explicar la relación que tiene el derecho con la ciencia. Veamos entonces. Tenemos acá, pues básicamente, lo siguiente. En primer lugar, vamos a establecer, cuando hablamos de la ciencia, por su etimología, proviene, como muchas palabras de nuestro idioma, del latín, en este caso es scientia, significa conocimiento. Por lo tanto, cuando hablemos de la ciencia, esta palabra incluye un conocimiento ordenado, sistemáticamente organizado. No es cualquier tipo de conocimiento, por supuesto. Nosotros, cuando estudiamos epistemología, diversos tipos de conocimiento. En extremos, pues tenemos, por un lado, el conocimiento cotidiano, común, vulgar, y por otro extremo, pues tenemos el conocimiento científico. ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? Por supuesto, en el caso del conocimiento científico, explica las relaciones de causalidad, es un conocimiento predictivo, y es producto, obviamente, de un esfuerzo intelectual que ha desarrollado el hombre a través de su experiencia, por supuesto, confrontando la teoría con la práctica, la famosa praxis social. Es un conocimiento tamizado, un conocimiento que ha pasado filtros previos rigurosos, por supuesto, para llegar a la categoría de conocimiento científico. Claro, he de comentarles que la ciencia es un conjunto de conocimientos en constante evolución y desarrollo. Los conocimientos que entiende la ciencia, no vamos a hablar de verdades absolutas, que no son dogmas de fe. Lo que hace algunas décadas era científico, se consideraba que era verdadero, pues hoy ya no lo es. Pero está en constante evolución, en constante desarrollo el conocimiento científico. Los sujetos que adquieren este conocimiento, los científicos, personas que conocen las cosas y presentan una profundidad en su conocimiento, pues de una forma ordenada, que nos pueden, en este caso, proporcionar los científicos, los estudiosos de la ciencia. ¿Qué otras reflexiones podemos realizar en torno a la ciencia? Pues vemos el aspecto de la etimología. Es importante reflexionar sobre lo que a continuación les voy a comentar y que tiene relación con el tema, cómo se vincula el derecho con otras ciencias. Aunque no faltan algunas personas que niegan que el conocimiento científico integra una totalidad, o sea que es un todo, es obvio que ese saber humano acumulado a través de la historia está inescindiblemente unido tanto por su origen, por su naturaleza, como por sus finalidades. Entonces estamos hablando de la unidad que presenta la ciencia. Claro, podemos decir que la ciencia, con el conocimiento del orden de ese vasto universo, es una sola. Pero, por supuesto, por razón de diversos objetos en los que particularmente fija su atención o puede detenerse en la labor de estudio y comprensión, pues las ciencias suelen ser divididas en igual variedad, por supuesto, de ramas o disciplinas. Es así como podemos ver diversas clasificaciones de las ciencias. Claro está que el derecho forma parte de las ciencias sociales y como tal va a tener una estrecha relación con aquellas ciencias que forman parte de la misma especie, pero esto no significa que el derecho esté aislado de las otras ramas del conocimiento científico. Obviamente, en la medida que los seres humanos, los hombres, pues van superando su capacidad cognitiva y van descubriendo nuevos fenómenos, pues estamos viendo que a través de ese inacabable proceso de existencia seguirán surgiendo necesaria y obligadamente nuevas ciencias particulares con mayor o menor amplitud, que de alguna manera pues implicaría que esto no va a significar que se rompa la unidad anteriormente mencionada, sino que más bien podemos hablar de un fortalecimiento o ensanchamiento de la ciencia. ¿Qué más podríamos platicar? Claro, en base a esa unidad de la ciencia,
Es fácil entonces ver que va a darse una relación, una vinculación entre todas las disciplinas científicas que integran el conocimiento humano, porque son parte de un todo, y no está de más señalar pues algunos aspectos que son importantes, puntos importantes de conexión, por no decir integración de la ciencia. En primer lugar, pues vamos a considerar que la ciencia es una como conocimiento del universo. Dos, podríamos mencionar, por ejemplo, de que la ciencia es un producto social. Por supuesto, este aspecto, esta dimensión de decir que la ciencia es un producto social, pues va a implementar o implicar definitivamente que es el resultado de la actividad, de la cooperación de numerosos individuos. La principal motivación que se da dentro de un colectivo social es permitir a esa colectividad vida más conveniente, la satisfacción a sus necesidades básicas de existencia, tal, en este caso científico, el aporte que han hecho las diversas generaciones que nos han precedido, pero hemos de destacar y reconocer, por supuesto, un mérito y honor a quien realmente lo merece. Hemos de decir que obviamente no todos los seres humanos dentro de la sociedad se benefician. Entonces, es el esfuerzo meritorio, hay que reconocer, de personas, de individuos que han tenido el valor en algunas situaciones de venir y preconizar conocimientos derivados de estudios profundos que han hecho de la realidad y que nos han compartido su conocimiento. Claro, en las épocas oscuras de la historia, pues han sido mal comprendidos y en el peor de los casos, pues vieron quienes, pues ofrendaron con su vida el haber aportado un grano de arena en el desarrollo del pensamiento de la ciencia humana. Pero bien, también podemos decir que la ciencia, claro que sirve a la sociedad, debe ser el objetivo de la ciencia, y a su vez, pues solamente va a florecer en el seno de esta. Basta con que ustedes analicen la situación lamentable que estamos viviendo a nivel mundial derivado de la pandemia, en donde las mentes más brillantes, en este caso en estos términos especiales, aportando su conocimiento para tratar de generar un mecanismo de defensa de la creación de vacunas para poder frenar el avance de esa pandemia. Entonces, obviamente, se aprecia, se reconoce, en este caso, el aporte de la voz científica de aquellos hombres y mujeres que con su esfuerzo, con su sapiencia, están, por supuesto, profundizando y desentrañando el conocimiento para tratar de buscar una solución a un problema a nivel global que afecta a toda la humanidad. Entonces, estamos viendo reflexiones en torno a este tema. Pero ir platicando, sin embargo, pues vamos a establecer como un preámbulo. Vamos a mencionar algunas relaciones que el derecho tiene con algunas ciencias. Y es importante dejar muy en claro que pese a que en nuestro programa de estudio pues se habla de la relación del derecho con la filosofía, sociología, economía, ciencia política, historia, antropología social, informática, esto no significa que el derecho se relacione solo con esas ciencias. Por supuesto que el derecho tiene una relación con todas las disciplinas del conocimiento humano, pero vamos a destacar las que se mencionan obviamente en nuestro programa y son las que anteriormente acabo de mencionar. Entonces, bajo ese contexto, pues aparece la primera de las disciplinas, que es una ciencia de máxima generalidad, que va a ser la filosofía. En torno a la filosofía, pues ustedes recordarán elementos previos que son de conocimiento de ustedes. En cuanto a la etimología de la palabra filosofía, dos vocablos griegos, filos y sofos, hablar del amor a la sabiduría, el amor al conocimiento. Cuando explicamos el tema del origen y esencia del Estado de Derecho, pues se mencionaba una definición de la filosofía, que es la ciencia que estudia las leyes más generales de la naturaleza, de la sociedad y del pensamiento.
Hay otra definición de la filosofía, que a mí me encanta en lo particular, es bastante abstracta, pero que nos dice que la filosofía es un saber racional, totalizante, crítico y de primer grado. Independientemente de la definición que nosotros tengamos de la filosofía, podemos encontrar de que esta ciencia de máxima generalidad va a estudiar la problemática más general, por supuesto, que integra ese vasto universo, en sus componentes, la dimensión natural, la dimensión social y la dimensión del pensamiento, y que le interesan al ser humano. Obviamente, ese ser humano es concebido como la suprema conjunción de dos componentes, la materia y el espíritu. Y ustedes se recordarán que reflexionamos en torno a este que es el problema fundamental de la filosofía, determinar primero si la materia o el espíritu. Y es así como mencionábamos, por un lado, entre otras corrientes filosóficas, el materialismo y el idealismo. Sin embargo, es importante establecer que la estrecha relación, claro, de entender el fenómeno jurídico expresado a través del derecho, el derecho definitivamente es la creación, el desarrollo social de las sociedades humanas, pero es un objeto constante. Esto significa que el sujeto cognoscente puede lograr la aprehensión, y hablamos de una aprehensión cognoscitiva, de adquirir un conocimiento en torno al fenómeno jurídico, porque es un objeto captable en toda su realidad y captable por el conocimiento del hombre. En ese contexto, entonces, vemos que el derecho va a tener una realidad plenaria y hay aspectos del fenómeno jurídico, la dimensión jurídica de una sociedad, que son aspectos muy generales, es una problemática tan amplia que se necesita tener una percepción o una concepción mucho más universal del fenómeno jurídico. Y es porque hay algunos temas, como por ejemplo, aquellas preguntas que se hicieron al inicio del tema origen y esencia del Estado de Derecho, cuál es el origen y la esencia, esto es el principio y cuál es el ser mismo del derecho, por supuesto del Estado, que yo les comentaba de que responder a esa pregunta escapa al ámbito de estudio de la ciencia del jurídico y por lo tanto se necesita recurrir a la disciplina de máxima generalidad que es la filosofía para encontrar respuesta a una problemática general. Y de esta manera entonces estamos viendo que tuvimos que realizar reflexiones filosóficas en torno a un tema que escapa al ámbito estricto de la ciencia de lo jurídico para caer en el ámbito filosófico, que es en donde se estudia la problemática general. Y es porque la filosofía nos va a presentar, en caso al derecho, le va a presentar un fundamento lógico y racional, básicamente a la problemática general que tiene incidencia en el mundo del derecho. Siendo así, cuando la filosofía, dentro de esa vasta dimensión, que es en este caso el universo, pero hay una dimensión, faceta del mismo, y es la dimensión social, vemos que en esta dimensión social del universo, pues tenemos el fenómeno jurídico. Y si la filosofía estudia ese universo y está esta dimensión social que me integra y dentro de esta está el derecho, en un momento dado la filosofía tendrá que estudiar el derecho, y cuando la filosofía fija su atención y tiene por objeto de estudio el fenómeno jurídico, entonces surge la filosofía del derecho como una disciplina o rama de la filosofía que se encarga de estudiar al derecho en sí mismo, estudiar la problemática general que le interesa al derecho. Entonces, ¿qué tendríamos acá? Como efecto o consecuencia derivado de la situación anterior, establezcamos que la problemática más general acerca de esa estructuración del componente jurídico va a ser el objeto de estudio de la ciencia filosófica del derecho, de la ciencia que es la filosofía del derecho, que sería el tercer y último nivel de profundidad en cuanto al estudio del derecho. Que vamos a explicar, por supuesto, que tendríamos otra disciplina de conocimiento humano,
pero la vamos a ubicar dentro de un contexto de las ciencias sociales. Y vamos a establecer entonces la relación que puede darse entre la sociología y el derecho. Claro, hemos de dejar en primer punto establecido desde el inicio que la sociología tiene por objeto de estudio la sociedad humana, toda esa forma de organización societaria. Entonces, hemos de entender de que dentro de la dimensión social hay una faceta, una parcela de la sociedad humana y es representada por el fenómeno jurídico. Entonces, bajo esta argumentación, vamos a establecer esa línea de conexión que está entre sociología y derecho. Partamos entonces del primer elemento. En la ciencia del derecho, de comentarles, tiene una disciplina, una rama que se denomina jurística social y se encarga de estudiar materia que también es objeto de investigación de la sociología. Pero a su vez, la sociología tiene una rama que es la sociología del derecho, la sociología jurídica, que se encarga a su vez de estudiar el fenómeno jurídico. Ustedes pueden darse cuenta entonces cómo el derecho y la sociología están estrechamente relacionados o vinculados en cuanto a objetos comunes de estudio. El segundo argumento podría ser de que en el caso del derecho, la ciencia de lo jurídico, como les había comentado anteriormente, se interesa el derecho por estudiar tan solo una parcela. Esto significa una parte, es una porción de esa realidad social. La sociología estudia la totalidad, esto es, las diversas parcelas que integran la realidad social. Que la sociología estudia no solo el caso del derecho, estudia lo económico, estudia lo histórico, estudia lo cultural, todos esos aspectos relevantes dentro de la dimensión de una sociedad humana, incluyendo el fenómeno jurídico, son objeto de estudio de sociología. Entonces, la sociología estudia la sociedad en su aspecto macro y, por lo tanto, necesaria y obligadamente va a abarcar o comprender o subsumir al fenómeno jurídico. En tanto que la ciencia del derecho, pues, estudia tan solo una dimensión aparte de la cual, si ustedes se recuerdan, el derecho constituye un factor de regulación de la conducta externa de las personas en sociedad y que está debidamente regulada en las leyes. Esto significa que no es todo el comportamiento humano el que interesa regular o estudiar el derecho, sino que es una parte del comportamiento humano y es el que está regulado, normado, y por supuesto tiene incidencia en el mundo jurídico. De esta manera llegamos a un tercer criterio para establecer un punto de conexión entre sociología y derecho, y es que tanto el derecho como la sociología pues son ciencias sociales. Claro, la diferencia que hay es que la instancia superior de generalidad la tiene la sociología, pero el derecho le va a corresponder una instancia, pues ustedes quieren inferior o de particularidad, pero sí el derecho tiene una dimensión de la sociedad humana, una parte de esa sociedad humana que le interesa el derecho, no es la totalidad de la sociedad humana. Bueno, entonces, podemos seguir platicando, sin embargo, necesitamos pues, platicar de otra disciplina. Obviamente hablamos de otra ciencia de carácter social y de la economía. En este caso, quiero que noten lo que está en la pantalla y les voy a explicar un caso. Bueno, el caso es hipotético. Por lo tanto, quiero que ustedes se vayan respondiendo mentalmente. No voy a abrir el micrófono y responder al micrófono abierto, pero creo que lo van a ir entendiendo conforme lo voy explicando. Partamos de una manera inductiva para que ustedes puedan comprender lo que está en la pantalla. Imagínense que una persona, dado que hoy están muy en día los emprendimientos, pues una persona pues cuenta con un capital y desea invertir, involucrarse en el proceso de producción social de un bien satisfactor a una necesidad de existencia. Y decide pues, establecer un proceso de producción y montar una fábrica de calzado. Va a producir zapatos. Quiero que noten lo siguiente.
él como inversionista, desde el punto de vista económico, ¿qué le interesa? Y mis amigos o amigas que me están viendo y escuchando en este momento y pues, que se dedican al comercio, pues entonces van a saber que ustedes pensarán, y esta persona piensa, de que es un buen negocio donde invierte poco y gana mucho. Es rentable, económicamente hablando. Bueno, está bien, lo entiendo. Ahora, resulta entonces que desde el punto de vista económico, pues viene él y empieza, y creo que ustedes van analizando lo que voy a decir, viene y establece que voy a hacer una fábrica de zapatos. Los trabajadores van a lograr en esta fábrica, trabajarán 12 horas diarias, los 7 días de la semana. Aquel que se enferme, por supuesto que será menos productivo, saldrá fuera del proceso productivo. Claro, puedo seguir, pero el ejemplo es hipotético. Pero quiero que noten algo. Viene una pregunta. ¿Lo podrá realizar en estos términos? Sí, no, y por qué. Y viene la respuesta en un momento dado, quienes conocen el tema podrán pensar lo siguiente, es decir, bueno, desde el punto de vista económico, pues invertir poco y ganar mucho, tener el máximo rendimiento, entonces económicamente lo pueden ver como atractivo. Pero alguno podría decir, se puede, pero no se debe. Ahora, por ejemplo, ¿por qué no se debe? Porque entonces han de recordarse que está normado el tema de las jornadas laborales. La jornada ordinaria diurna, 8 horas. Pero como esta persona pretende que trabaje en 12, entonces vamos a entender que las primeras 8 serán jornada ordinaria y las 4 restantes jornada extraordinaria. Y tendrán que ser remuneradas como tal. El punto número 2 es que el trabajador tiene derecho al descanso, el famoso séptimo día. Y también debe entender de que el trabajador, por supuesto, tiene un beneficio. El hecho que se enferme no es causal de despido, porque hay ciertos derechos o garantías mínimas para el trabajador. Y así podríamos seguir con el ejemplo hipotético. Entonces usted va a encontrar algo, que dentro de esas relaciones sociales de producción, por supuesto, la economía debe ser el máximo rendimiento, la máxima ganancia, invertir poco y ganar mucho, porque económicamente eso es atractivo, pues viene el derecho y lo que hace es establecer la forma. Porque si a la economía le interesa el contenido de esas relaciones sociales, al derecho le interesa fijar, establecer la forma, porque va a ordenar cómo deben desarrollarse esas relaciones dentro de ese proceso de producción social. Entonces estamos viendo que si bien es cierto la economía como ciencia social que estudia las leyes de la producción, distribución, intercambio y consumo, pues el derecho va a establecer que han de revestir esas relaciones sociales y obviamente pues podríamos recordar también, si queremos pensar en la relación de economía y derecho, pues bastaría, y esto implica que esté haciendo apología de una corriente de pensamiento y uso filosófico, pero ustedes recordarán, por ejemplo, en el caso del materialismo dialéctico, decía que el derecho y el Estado, pues, constituyen, son reflejos de condiciones materiales de existencia de una sociedad, de lo que se da a nivel de la base de la estructura económica, que se ubican en la instancia supra o sobreestructural, jurídico y político. Pero además nos dice esta corriente de pensamiento que entre las causas que dieron origen al Estado del Derecho subyacen factores eminentemente económicos, tales como la escisión o división de la sociedad en clases antagónicas y el surgimiento del régimen de propiedad privada sobre los medios de producción. Por lo tanto, estamos viendo cómo en la génesis misma del derecho yacen factores económicos que determinaron, esta es una corriente de concepción filosófica, pero es interesante el postulado que esta corriente plantea,
y podemos ver efectivamente cómo lo económico incidió en lo jurídico. Entonces, bajo ese aspecto, pues podemos entender cómo está estrechamente vinculado el derecho con la economía. Podríamos seguir platicando, pero tenemos que mencionar otra disciplina de pensamiento científico, que es la ciencia política y su relación con el derecho. ¿Qué podría platicarles a ustedes como un marco previo? Reflexionaron tanto en torno al criterio. Hay un clásico en pensamiento político, es Maurice Duverger, que en este caso, cuando habla o define la política como ciencia, nos dice que es la ciencia del poder supremo de la nación, del poder político. Bajo ese contexto, cuando se define la política como ciencia, pues vemos que hay una disciplina, por supuesto, de carácter social, que tiene por objeto de estudiar el poder político, los mecanismos de lucha para alcanzar y, por supuesto, mantenerse en el ejercicio de ese poder, las distintas formas de organización, entre otras, que serían aspectos a tratar de la ciencia política. Entonces, algunos hablan de la política como el arte de gobernar, la política como la ciencia del poder. De esa manera, podemos entender que la conexión más estrecha entre la ciencia del derecho con otra disciplina social posiblemente sea con la ciencia política. Y ustedes se preguntarán por qué. Quiero que escuchen esto, porque la política, no lo político, lo jurídico son como un verso y reverso de una misma moneda. Porque la política genera al derecho y el derecho regula la política. Es más, si ustedes, por ejemplo, toman el preámbulo de la Constitución Política de la República de Guatemala, pues van a darse cuenta en la parte inicial de nuestra Carta Magna que se manifiesta por parte de los legisladores, en este caso que integraron la Asamblea Nacional Constituyente, que fue el organismo legislativo de carácter extraordinario y temporal de la legislación en Guatemala, a quien el soberano pueblo de Guatemala le encargó, le encomendó, le dio un mandato para crear la Constitución. Pues basta que vean ustedes en el preámbulo que menciona nuestro texto constitucional, que dice que con la finalidad de estructurar jurídica y políticamente al Estado de Guatemala. Entonces, podemos ver cómo la dimensión política y la dimensión jurídica están estrechamente unidos o ligados. Basta entonces establecer, y ustedes se recordarán inclusive, no por ello es coincidencia, de que el Estado, una manifestación, una organización social, pero que reviste contenido jurídico y político de una sociedad, al igual que derechos, según los materiales dialécticos, surgieron por las mismas causas en la misma época. Se ubican ambas en la instancia jurídica y política de la denominada superestructura. Perdón. Entonces, ¿qué teníamos acá? Para mencionar la relación estrecha entre política y derecho. En el italiano, Francesco Carneluti, al respecto, es muy puntual cuando dice que la política sin el derecho es como el artífice sin instrumentos, que sería un carpintero sin herramientas de trabajo. Es tan importante, porque tiene un carácter instrumental. El significado es porque hay una necesaria complementación entre ambas dimensiones, política y derecho. Lógicamente, pues hay objeto de estudio de estas disciplinas, hay una complementación. Entonces, bajo ese término, si esa ciencia del poder político, el poder supremo de la nación, el ejercicio del poder político dentro de un contexto societario se manifiesta a través de la imposición de la voluntad, sobre otra. Aquí hago un paréntesis. Esa imposición de voluntad destaca una de las características que nos presenta
la norma jurídica, y cuando lo expliquemos en el tema de las normas sociales, pues vamos a mencionar la famosa heteronomía, porque en el normativo jurídico, en la norma de derecho, subyace una voluntad que se impone sobre otra. Y esto destaca la heteronomía. Por supuesto que, ¿cómo se canaliza esa imposición de voluntad? A través de las disposiciones de las normas jurídicas. ¿Y cuál es la garantía de que se va a cumplir con lo ordenado por los preceptos jurídicos? Claro, aquí destacamos otra característica que presentan las normas jurídicas, que la diferencia del resto de normativos conductuales dentro del género, normas sociales, y va a ser la coercibilidad. Porque a diferencia de otros dispositivos normativos, la norma de derecho, la norma jurídica, finalmente puede recurrirse al extremo más bruto, y es la coacción, la aplicación de la fuerza bruta, que va a ser la manera en que ese elemento materializa al poder político. En todo caso, entendemos que dentro de una sociedad, como miembros de la misma, pues la mayoría de nosotros cumplimos las normas de derecho voluntariamente, pero existe la posibilidad de hacer uso de la fuerza a través de los canales respectivos de estos órganos de represión, como se encuentran en el Estado, tribunales, cárceles, policías, ejércitos, etc. Entonces, estamos viendo la relación importante, y también recordarles de que nuestro, por supuesto, no debe recordar, y se ha dicho por algunos autores que el ser humano es un animal político, el famoso zoon politicón. Y es una constante a través de la historia de la humanidad, que dentro de la sociedad humana pues siempre se ha disputado la lucha de ese poder, quién manda dentro del colectivo social. Por supuesto, en esa lucha encarnizada por conquistar ese poder, por supuesto, los seres humanos han desviado muchas veces en su verdadera naturaleza racional, actuando diametralmente opuesto a la razón. Pero, claro, basta que ustedes vean la historia para darse cuenta cómo la obcecación por tener el ejercicio del poder ha cegado a muchos seres humanos, y esto ha sido un atropello contra los individuos que han conformado históricamente un colectivo social. Pues bien, lo interesante del caso es que los seres humanos, por supuesto, por su propia naturaleza, se da la dimensión política, el alcanzar el poder, pero obviamente el poder político requiere límites. Y ustedes se preguntarán, y claro, se van a responder, ¿y qué es lo que va a generar los límites al ejercicio del poder? Y la respuesta pues va a ser el derecho. Entonces, si bien es cierto, este poder político crea el derecho, a su vez el derecho va a limitar y regular el poder. Pues estamos hablando de un Estado constitucional de derecho, en donde la clave básicamente es el limitar el poder. Porque es importante reconocer que muchas de las situaciones en las que atraviesan las sociedades humanas y que se genera un problema es que quienes no reconocen límites al ejercicio de su poder, es un problema enorme. Entonces debe ser un poder regulado, debe ser un poder limitado, porque imaginemos, el poder en malas manos, por supuesto, da lugar básicamente a que se cometan actos en contra de los principios más elementales de lo que representa la humanidad. Y obviamente el problema es el no reconocer, no aceptar límites al ejercicio del poder. Un poder absoluto, por supuesto, ha generado problemas, y es muy difícil muchas veces enfrentar esa situación, pero claro, estamos viendo cómo se debate las sociedades humanas actuales, y basta que ustedes analicen lo que les estoy comentando. Imagínense el poder político en buenas manos, pues es llevado a buen puerto, que destina a la sociedad. Un poder político en malas manos
supuesto, esto genera caos, esto genera anarquía, o en un momento dado ha llegado básicamente a conflictos que de alguna manera parecieran insolubles por el hecho de que no se acepta que quien detenta el poder no acepta límites del poder, y quien no tiene que hacer ese poder, entonces es una pugna constante. Pues bien, que algún día espero pues, que prevalezca la razón, que se pueda en un momento dado entender que somos una sola humanidad y que quien tiene el poder va a tener mayor responsabilidad, por supuesto, de velar por quienes están, en este caso, bajo el dominio político, y tiene una gran responsabilidad. Entonces, quien tiene más poder tiene más responsabilidad. Pero bueno, continúo esta situación. Entonces vemos cómo en el quehacer político de una sociedad que nosotros tenemos, básicamente en el caso de Guatemala, vemos una ley electoral de partidos políticos como ley constitucional que regula esa actividad política. Se necesitan establecer límites a través de la norma jurídica al ejercicio de ese poder político. Entonces vemos de una manera interesante la relación entre estas disciplinas del conocimiento. Pasando a otra ciencia social, por supuesto, ustedes podrán recordar, de hecho se ha dicho muchas cosas, es más, podríamos recordar en este momento, cuando tocábamos el tema de la crisis del derecho natural, pues escuela histórica del derecho. Por supuesto, allá donde hay sociedad humana, hay cultura, donde hay cultura, pues va a haber derecho, porque el derecho es un fenómeno cultural. Entonces, el derecho se ha dicho que es un fenómeno histórico y se ha determinado, por supuesto, el desarrollo de la sociedad. Desde las diversas perspectivas o ángulos visuales que tengamos, pues vamos a establecer que tanto el derecho como la historia estudian hechos sociales. Pero una de las dimensiones, en este caso por parte de la historia, en la manifestación es el tiempo. Pero también la conexión, la vinculación entre historia y derecho también es escasa, porque entre estas dos disciplinas hay ligamen muy estrecho. En el momento mismo en que el derecho es un producto de un desarrollo social, desde ese punto de vista tiene carácter histórico. Y no puede ser de otra manera. El derecho se ha ido forjando de una manera lenta, paulatina, milenaria, imperceptible, junto con las sociedades humanas. Y si vamos hacia atrás en el tiempo de esa forma de organización social, vemos que el fenómeno jurídico está latente. Claro, nos dicen los materialistas que no existió derecho en la comunidad primitiva, pero sí a partir del esclavismo. Pero estamos hablando de miles de años hacia atrás en el tiempo. Y por lo tanto, el derecho tiene un carácter histórico, se ha forjado con la sociedad humana. Claro, el derecho que surgió en sus orígenes no se mantiene de una manera pura desde la época que crearon la época actual. Claro, ha habido transformación, desarrollo, evolución. El derecho funciona poco con la sociedad humana y por lo tanto tiene carácter histórico. La historia como ciencia estudia fenómenos sociales. Dentro del contexto de una sociedad humana, lo económico, lo político, cultural, religioso, educacional, etcétera. Pero en el caso del derecho, claro, estudia la historia. ¿Para qué? El derecho necesita nutrirse, estudiar las legislaciones de estados. Por ejemplo, cuando desarrollamos el tema de las fuentes referenciales, las fuentes históricas, el problema que se tenía y por qué recurrir a la fuente histórica como una fuente referencial del derecho. Claro, el problema era crear una norma jurídica, pero no se sabía cómo. Entonces, el estudioso va hacia atrás en el tiempo, estudia legislaciones que no están vigentes, ya no están en vigor, leyes del pasado, para tratar de entender y comprender la normativa, porque muchas veces se encuentra que hay normativa del pasado que ya no está vigente y que nos puede aportar elementos de juicio muy buenos para poder crear una norma. Entonces podemos realizar un estudio histórico de esos dispositivos normativos no vigentes y sacar lo mejor de los mismos. Entonces, necesariamente pues vamos a realizar un estudio histórico y entender esas instituciones para poder comprender. Es más, pues también se puede realizar una interpretación en base a ubicarse en el tiempo y el espacio en que la norma fue creada, y es lo que se denomina interpretación histórica. Entonces tiene una vinculación, por supuesto que sí. Es más,
cuando la historia analiza dentro de esa dimensión global que es la sociedad, analiza o estudia el fenómeno jurídico, pues una rama en la historia y en la historia del derecho, en donde se van a ver los distintos sistemas y ordenamientos jurídicos por los que ha atravesado el derecho a través de los tiempos, en las distintas sociedades humanas. Pero entonces, ¿qué tendríamos acá? Finalmente, pues tenemos un par de ciencias más, está la antropología social y su relación con el derecho. Es importante mencionar que en el caso de la antropología, por supuesto, esta palabra pues proviene de dos vocablos, antropos y logos, que vamos hablando del tratado del hombre, lo que estudia la antropología es el ser humano, pero cuando le agregamos un calificativo o adjetivo a la antropología, en este caso a ser social, vamos a hablar de una disciplina que se encarga de estudiar las sociedades humanas contemporáneas, actuales, las maneras o formas en que están agrupadas socialmente, sus construcciones culturales, los diversos niveles de evolución, de organización, de desarrollo y cambio. Eso es lo que estudia la antropología social. Por lo tanto, podemos ver que los diversos aspectos culturales específicos que definen el objeto de estudio de la antropología social son rasgos, pautas, normas, que son patrones de comportamiento cultural. Así también, por supuesto, toma en consideración las distintas creencias, valores, costumbres, concepciones, que son representaciones filosóficas que se tienen con respecto de ese todo societario, que preceden y que orientan las acciones humanas. Cuando nosotros hablamos de la vinculación de antropología y derecho, pues entonces estamos viendo de que tanto una como otra tratan de entender las formas de ver el mundo. Y por supuesto, pueda, en el caso de la antropología, ver cómo en las diferentes partes que intervienen en los procesos jurídicos, hay circunstancias que toman en cuenta la denominada antropología aplicada, que es una disciplina que se encarga de estudiar los fallos o las sentencias judiciales. Claro, tiene una repercusión actual en las organizaciones humanas y asumir en algunos casos en el derecho los atributos que puedan tener, porque hay ciertos fallos o sentencias judiciales que tienen un impacto actual en las sociedades humanas contemporáneas. Y bajo ese contexto, vemos que la antropología aplicada pues, busca de una manera estudiar la forma en que inciden en las sociedades contemporáneas estos fallos judiciales también. ¿Qué más podríamos platicar? Esta antropología jurídica, que implica ya el estudio antropológico del jurídico, tiene por objeto de estudio los sistemas normativos de control social en toda la sociedad, por supuesto. Las funciones que cumple el derecho como herramienta que tiende a satisfacer necesidades y aspiraciones dentro de esos colectivos sociales. Entender, por supuesto, esto es inseparable de la antropología, la naturaleza, esto significa el ser mismo del orden social humano, explicar cómo se origina, cómo se desarrolla el derecho, y esto no se puede desligar con los demás aspectos de la cultura, porque hemos dicho que ahí donde hay sociedad humana hay cultura, donde hay cultura necesariamente va a haber derecho, y por lo tanto se da esa dimensión cultural al fenómeno jurídico. ¿Qué más tendríamos entonces por platicar? Pues claro, pues pasemos a la última de las disciplinas, que es en este caso la informática con el derecho. Claro, lo que estamos haciendo en este momento es utilizar estas herramientas o vías informáticas. Claro, ustedes recuerdan que en el avance y desarrollo de las fuerzas productivas, que son el motor determinante del desarrollo de las sociedades humanas, hay factores, en este caso, tales como, y se constituyen fuentes reales del derecho, en los avances científicos y tecnológicos. Claro, así la tecnología, pues vemos que ha dado producto a la informática, que es entendida como una moderna ciencia de la información, sistematizada, derivado del invento de la computadora, pues vemos nosotros de que estas tienen influencia en distintas disciplinas, y no solo en el ámbito jurídico, disciplinas de la ciencia, como la informática se aplica en la ingeniería, en la arquitectura, en la medicina, en el derecho. Entonces, estamos viendo que en el caso del abogado notario,
claro, pues a nosotros nos facilita el trabajo en los campos donde nos estamos desenvolviendo, donde nosotros intervenimos, y esfuerzos, por tiempo, de manera más ágil, eficiente, de desarrollar nuestra labor como juristas en el ámbito de la profesión. Por supuesto, llevar un mejor control en los documentos que tienen incidencia en lo jurídico, dando seguridad del tratamiento racional a la información de contenido jurídico. Es más, ustedes no me dejarán en este caso mentir, pero si han tramitado una carencia de antecedentes penales o policíacos, pues acuden a los centros de emisión y dicen que se tiene una base de datos, están interconectados con una central en donde aparece información relacionada con su persona. Y es así como en cuestión, por supuesto, iba a decir, pero pongámoslo así, no tan breve, pero después de que ustedes solicitan, pues al encontrar ya en la base de datos les extienden de una manera pronta el documento. No digamos, eso es en caso de antecedentes penales, policíacos, hay información sistematizada de las personas. Ustedes van, por ejemplo, al RENAP, pues también ven que hay una información, en este caso sistematizada, y es informática la situación. En el caso de anteriormente, pues yo platicaba con los alumnos del primer turno, les decía, pues había que ir, quienes habrán hecho esta labor, pues ir a consultar un libro al Registro General de la Propiedad. Pues ustedes llevaban el número, pues había unas personas encargadas de buscar libros, ustedes decían qué número de libro necesitaban, iban en unas carretas de madera y entraban por una puerta, hay unos estantes enormes, había unos enormes también, unos libros enormes, voluminosos y pesados, entraba por una puerta el señor, unos estantes llenos de libros, entonces, y cuando iba saliendo por la puerta, ya iba con los libros que habían solicitado, si tenían suerte de que lo encontraran, entonces ya se los entregaban y ustedes podían consultarlo y luego si el libro permitía a otro, pues tenían que pedir el mismo proceso. Y bueno, ahora no, ustedes podrán saber y si no lo sabían, pues están escaneados, hay información, la informática, pues para modernizar el registro y ustedes desde la comodidad del hogar, previo pago del arancel respectivo, pueden consultar desde su computadora los libros que están escaneados. En el Registro General de la Propiedad no necesariamente tendrán que ir y ver físicamente. Y aquí podemos mencionar, por ejemplo, en algunas audiencias que pueden celebrarse de una manera virtual, no presencial, y se celebran audiencias virtuales en donde interactúan los sujetos, las partes procesales y el juez a través de estos medios informáticos. Es más, también recordarán, cuando se iba a torres de tribunales, pues era muy común, frecuente, ver que estaban los oficiales muy diestros en mecanografía, por supuesto, con las enormes máquinas pesadas, con su gran cantidad de copias, papel carbón, y ellos documentando y dejando constancia escrita de las actuaciones procesales que se desarrollaban en distintas actividades o audiencias dentro de los procesos. Ahora ustedes van a encontrar la computadora, van a encontrar el registro electrónico, en un momento dado las copias electrónicas, en cierto momento se pueden grabar en CDs, por supuesto, o en memorias USB, pues diligencias que ingresan a los procesos o partes procesales. Y así pueden ver entonces cómo vemos que esta herramienta, no solo en el derecho, en todas las disciplinas del conocimiento humano, pues es una herramienta que vino para quedarse. Así es de que es indudable la vinculación que tiene el derecho con, obviamente, el fenómeno informático. Es más, la educación nuestra, una facultad tricentenaria como la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, que a partir del año pasado se incorporó a la vía virtual y fue un paso enorme para la enseñanza del derecho a través de medios informáticos. Bueno, ¿qué nos queda? Pues, ¿qué no nos queda? Pues tiempo. Así que estamos acá para que en la próxima sesión pues vamos a desarrollar el tema que ustedes tienen en pantalla, que es el módulo 5 relacionado con las normas sociales. Y como el procedimiento establecido, pues vuelvo acá con ustedes a realizar pues, sus preguntas o comentarios relacionados con el tema. Y veo en todo caso, pues, en primer lugar, pues, a esos saludos, una buena tarde que nos hicieron.
No hay ningún comentario o pregunta, entonces no me resta más, en primer lugar, que agradecerles su asistencia, su paciencia y decirles que vamos a continuar desarrollando estos temas. Por supuesto, los contenidos para nuestra evaluación, pues en los puntos explicados en clases serán evaluados, entonces todavía tenemos unas sesiones de estudio y de explicación y por lo tanto tengo también material para apoyar a ustedes, la bibliografía inicial que tienen ustedes en su programa. Y de alguna manera, pues, si no hay ningún otro comentario o pregunta, pues les agradezco su atención. Gracias por su asistencia y si tiene algún comentario, pues te voy a agradecer. Si no, pues lo dejamos acá. Les agradezco su atención, su paciencia y gracias por haber regresado a clases. Nos vemos en la próxima. Feliz tarde. Gracias.